Entonces la historia que vamos a estudiar hoy es de poder de la oración, pero realmente no es porque ellos tenían una fe tan grande. Más bien, no creyeron. Entonces, estaban asombrados cuando Dios respondió a su oración. Yo escuché de una historia de una iglesia en Inglaterra que tenía un ministerio que estaban empezando, estaban luchando, y un señor compró el edificio al lado y quería poner un bar, quería vender licor y tener música fuerte, y la iglesia estaba preocupada. Empezaron a orar que Dios quitara este negocio, porque no querían este negocio al lado de ellos. Y una noche llovió fuerte y un relámpago cayó a este edificio y lo quemó todo. Entonces el dueño del bar, sabiendo que estaban orando, demandó en el corte a la iglesia por haber orado y por la destrucción de su negocio. Y el juez en el corte dijo, ya no sé qué hacer, porque hay un dueño de un bar que sí cree en la oración y una iglesia que está negando que fue culpa de ellos. Entonces, nosotros somos así, ¿cierto? No creemos cuando Dios contesta nuestras oraciones. Que no creemos que Dios es el que está operando por nosotros. Eso pasó a ellos. Entonces lo que queremos es aprender un poco de lo que pasó a Pedro acá. Y también enfocar en la parte de oración. Entonces tenemos la historia de un milagro acá. Empezando en versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, en este tiempo, tenemos el terror de un rey malvado. Entonces, Herodes, viendo lo que pasó con Jacobo, siempre es interesante también, y vamos a ver eso en la historia, como Dios obra a favor de Pedro, pero Jacobo perdió su cabeza. Entonces Dios no obra igual a todos. Yo creo que es una de las cosas sobre la oración que necesitamos aprender también. Dios no va a tratar a cada uno de nosotros igual. No va a dar a un cristiano lo mismo que va a dar a otro cristiano. Nosotros sí creemos en igualdad, ¿cierto? Creemos que todos deberíamos recibir todo igual. Y creemos que Dios va, o lo que creemos son bendiciones, las cosas iguales a todos, pero no es cierto. De pronto algunos van a tener mucho dinero, o casas grandes, o carros bonitos, y otros no. ¿Sabes qué? Está bien. No es que Dios ama a uno más que otro. Y tenemos que aprender que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Tenía un plan para Jacobo, tiene un plan para Pedro. Y nosotros, nuestra responsabilidad es confiar en Él. Nuestra responsabilidad es buscarle a Él. Y no siempre va a ser igual a todos. Ok, tenemos la preocupación ahora de los santos, empezando en versículo 4. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces están esperando la fiesta. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces tenemos la preocupación de los santos. Ya mató a Jacobo, tienen Pedro, otro líder fuerte de la iglesia, dentro de la cárcel, y están orando sin cesar. Eso es bueno. Ese paso es bonito. Que van corriendo al Señor y están orando, pidiendo al Señor hacer algo.
Ahora, vemos lo que pasa ahora y tenemos aquí la liberación de un dormilón. Entonces vamos a ver a Pedro ahora y lo que pasa a él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas y dos guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Ok, es en medio del versículo 7. Tenemos aquí el ángel en toda su gloria, pero todavía Pedro está dormido. Él no despertó ni con la luz ni con la nada, está súper dormido. Entonces, sabemos por lo menos, Pedro no estaba preocupado. Entonces, tenemos a Pedro súper dormido. Entonces, tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y seguime. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, luego el ángel se partió de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Entonces estaban esperando matarlo, estaban esperando que iba a acabar con Pedro porque todo lo que la influencia que él tenía y como él era vocero, ¿cierto? En sus sermones y toda la influencia de él. Entonces la meta era de matarlo, pero Dios lo libró. Y tenemos los santos orando. Entonces vamos a ver lo que pasa en el versículo 12 ahora, con ahora la respuesta de la oración. Entonces tenemos la oración de los incrédulos en versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ok, escucha la respuesta en versículo 15. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Entonces, más Pedro persistía en llamar. Él está afuera tocando todavía. Y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. No es que ellos dijeron, claro que sí, Dios respondió a nuestra oración. Más bien, están sorprendidísimos que Pedro fue rescatado. Entonces, por seguro, lo que vemos aquí no es la grandeza de la fe de los creyentes, pero es la grandeza de nuestro Dios, ¿cierto? Él es poderoso, Él es el Dios poderoso, y Él sí puede mover montañas, como estuvimos cantando ahora. Y vemos ahora que en el versículo 17, que Pedro cuenta a ellos lo que pasó, en versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, a los hermanos, otro Jacobo, y salió y se fue a otro lugar. Entonces tenemos el testimonio del rescatado. Él los aseguró que él sí mismo y todo lo que el ángel había hecho por él. Y claro que sí, es completamente un milagro que las cadenas cayeron y la puerta abrió por sí mismo y cómo él salió y nadie los guardas no tenía idea
de lo que había pasado. Porque mira en versículo 17, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Entonces sabemos que la confusión en la cárcel después, porque ellos estaban ahí, estaban guardando a Pedro, ellos sabían que nada había pasado en cuanto de un rescate o algo así, porque estaban ahí atentos toda la noche, porque fue completamente un milagro de Dios. Entonces vemos la respuesta de la oración. Yo creo nosotros que lo que quiero hacer esta tarde es quiero mirar varios pasajes para ayudarnos a tener una idea bien en cuanto de la oración. Porque a veces podemos sacar de una historia así, que Dios siempre va a librarme de la cárcel. Y no necesariamente es así. Yo sé de muchos en otros países que están sufriendo en la cárcel ahora mismo por su testimonio del Señor Jesús. Y están usando eso como lugar donde pueden compartir el Evangelio. Dios no siempre responde en la misma forma. Lo que no quiero es que empezamos a tener una doctrina que es por falta de fe o es por un pecado que, bueno, puede ser pecado también, que es que yo tengo en mi vida. Pero si yo he revisado mi vida y creo que estoy limpio delante del Señor, no es que Dios está disciplinándonos o corrigiéndonos o no creemos que estamos andando con Cristo. Entonces a veces la enseñanza que predomina ahora es la idea de que si tengo suficiente fe y si no tengo pecado, entonces voy a conseguir de Dios lo que yo quiero. Que soy hijo del rey y yo merezco todo. Eso es falso. Entonces yo no merezco absolutamente nada. Yo recibo de Dios por la gracia. Él me da a mí puramente por su gracia y no nos da a todos iguales. Entonces vamos a mirar ahora varios versículos para ayudarnos. Entonces están en su hoja. Si quieren ir buscando conmigo, está bien para leer junto conmigo o pueden estudiarlos después si desean. Pero vamos a pensar en la oración y pensando en características primeramente de las oraciones. Primeramente, Jesús nos enseñó en Juan 14, 13 a 14, que las cosas han cambiado y necesitamos orar en el nombre de Jesús. Y yo sé que muchas veces personas no dicen en el nombre del Señor al final de su oración, pero espero por lo menos la actitud de humildad está ahí. Están con la actitud de en el nombre del Señor. No es solo algo que ponemos al final de una oración. Es importantísimo que estamos reconociendo, no es por mi mérito. Estoy pidiendo en el nombre del Señor, porque es bajo su autoridad que estoy pidiendo. Entonces Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en el nombre, yo lo haré. Ok, entonces primer paso entonces es orando en el nombre del Señor. Ok, si solo tomamos este versículo, fácilmente podemos decir, mira, ahí está la promesa de que Él me va a dar todo lo que yo quiero. Entonces empecé eso a orar esta tarde. Yo quiero un BMW a color azul y estoy orando y Dios me va... Esa no es la idea, ok. No vamos a ir No es que yo puedo conseguir lo que yo quiero, Dios me da un cheque en blanco y yo puedo poner un número. No. Entonces, la idea es que necesitamos ver todo lo que dice en Filipenses 4, 6 y 7. Tenemos otro punto que es importante porque habla de orar específicamente. Esto es algo yo creo súper importante porque vivimos en un día donde corremos tanto, que es fácil orar, Señor, bendiga a todos en mi familia, bendiga a todos mis seres queridos y toda la gente en la iglesia. Oramos súper general.
yo creo que si queremos ver Dios obrar específicamente, necesitamos también pedir específicamente. Entonces, versículos 6 y 7 dice, es Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ahí está, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nuestras peticiones, algo específico, lleva una lista, poner las peticiones y ver cómo el Señor va a responder a sus peticiones. Necesitamos orar, sí, confiando en el Señor. La próxima idea es que vamos a orar con fe. Yo dije que estas personas tenían poca fe y no fue por que tenían una fe grande, y es cierto, pero sí tenían fe, sí estaban orando. Entonces necesitamos creer que Dios sí va a responder, creer en la oración, creer que Dios va a obrar. Entonces la fe es lo que agrada a Dios. Entonces no es que no tenemos fe, pero sí vamos a orar con fe. Entonces Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Él recompensa o premia a la persona que va con fe. Entonces sí necesitamos tener la confianza que Dios sí puede. Pero también necesitamos ir con las manos abiertas, que es según la voluntad de Dios. Es el próximo punto. 1 de Juan 5:14 ahora. Entonces, no es según mi voluntad, es según la voluntad de Dios. No es el Evangelio de Juan, pero 1 de Juan, casi al final de la palabra, cerca de Apocalipsis, va a encontrar 1 de Juan. Y versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es súper importante, porque de pronto lo que yo estoy pidiendo no es la voluntad de Dios. Yo necesito orar en confianza, pero confiando en un Padre bueno que sabe lo que yo necesito mejor que yo. Los niños cuando van creciendo piden un montón de cosas. A veces el padre dice sí, pero el padre no dice sí a absolutamente todo, ¿cierto? Porque de pronto pide solo galletas y dulces todo el tiempo para comer. No, el buen padre no va a seguir porque va a enfermarse. Okay. Nosotros, cuando vamos a Dios, nosotros somos limitados también. En lo que podemos ver, nuestro conocimiento, no sabemos todo. Entonces tenemos que confiar en un Padre omnisciente. Yo escuché una definición de la voluntad de Dios que me gusta mucho, que es la voluntad de Dios es lo que yo pediría si yo tuviera también todo el conocimiento y toda la sabiduría. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12. Entonces, la voluntad de Dios no es algo para tener temor, más bien es lo mejor para nosotros. Entonces, necesito también pedir según la voluntad de Dios y ser persistente. Y yo creo es otro punto, yo soy culpable de estoy predicando a mí ahora. Lucas 11. La idea de no parar, y Jesús usa varios ejemplos. Yo puse uno en Lucas 11 del señor que fue al vecino pidiendo pan, y él no se levantó en el principio, pero él siguió tocando hasta el punto que dijo, no fue por amor o porque quería ayudarlo, pero como no dejó de tocar, él por fin fue y le dio pan. Entonces Jesús al final, voy a empezar en versículo 8, dice, os digo que aunque no se levanta a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Entonces,
nosotros yo creo también paramos. Yo he escuchado de personas que han orado por 15, 20 años por ver un ser querido recibir a Cristo. No paran de pedir hasta que si el Señor te dice ya no más, ok, pero no paren de pedir. Sabemos que pedir por la salvación de una persona así está dentro de la voluntad de Dios, porque Él desea que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, no hay problema por seguir orando por una persona. Yo estoy pidiendo por familiares mías que necesitan a Cristo. Y sigo pidiendo por ellos que pueden conocer a Cristo. Ahora, entonces, tomando como no lo puse el último, perdón. Ser persistente es la idea de Lucas 11, que no vamos a dejar de tocar. Ahora vamos a pensar en obstáculos, en errores que podemos hacer para no ver la respuesta de nuestras oraciones. Bueno, primero es no cumplir la lista anterior, que no estoy orando con fe o según la voluntad de Dios o persisto. Otro, en Isaías 40, 31, habla de la idea de esperar, que es casi la idea de lo que estuvimos mirando ahorita, de persistir. La idea de esperar en Dios. Y ese esperar no es inacción. Es de pronto vamos a seguir adelante sirviendo y haciendo, pero seguir esperando en el Señor, que Él va a obrar. Entonces es el último versículo de capítulo 40. Pero los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esta idea de esperar en Él, y es Él que nos va a dar la fuerza. Depender, de nuevo, mucho de eso es reconocer que necesitamos a Dios por absolutamente todo. Depender de Él en cada momento por todo lo que necesitamos. Otro es la motivación correcta. Santiago, capítulo 4, estamos de nuevo después de Hebreos, va a encontrar Santiago, capítulo 4. Y versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí el problema es mi motivación. Eso vuelve al BMW de color azul, ¿cierto? Que solo estoy buscando, ¿para qué necesito eso? Entonces no es malo si tienes un carro bonito, ¿ok? No me tomen mal, no es el punto. El punto es ¿qué es la motivación en que yo estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Necesitamos ver todo lo que tenemos como herramientas del Señor. Yo soy mayordomo de lo que Dios me ha dado. Y yo estoy usando todo para su honra, su gloria. Pero cuando yo estoy pidiendo solo para mí, para yo y las cosas que yo quiero, ahora mi motivación estoy mal. Yo estoy pidiendo para mis deleites. Otro que de pronto va a sorprender a los hombres es 1 Pedro 3:7. No amar a su esposa es un obstáculo a las oraciones. Después de Santiago hay 1 Pedro. Y después de hablar a la mujer en cuanto de su responsabilidad, habla al hombre en una forma bien fuerte. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cuál es al final, lo que decimos bottom line en inglés, lo que es el punto que él está dando ahí? Está diciendo, si está maltratando a su esposa y no considerándola y amándola con el amor de Cristo, no, y sus oraciones solo pegan al techo. No va a ir hasta Él. Es que sus oraciones no tengan estorbo. Hay una responsabilidad importantísima. No puedes pensar que puede venir un domingo y orar al Señor y orar y que no, mis negocios van bien y Dios me está bendiciendo y maltratar a su esposa. Esa es mentira.
Dios no está escuchando a sus oraciones. De pronto es Satanás que está usando todas esas cosas para desviarse, para destruir su vida y destruir su matrimonio. Pero no es Dios, porque sus oraciones no tengan estorbo. Ok, no tengo tiempo para enseñar sobre la familia, entonces vamos a seguir. Otro importantísimo es la falta de perdón. Nosotros no podemos considerar que vamos a orar al Señor cuando no hemos perdonado a otro. Mateo 5 es un pasaje muy importante porque habla aún en el contexto, es la adoración. En medio de la adoración, que alguien lleva su ofrenda y Jesús dice a la persona, antes de traer su ofrenda, su sacrificio al Señor, es 5, versículo 24. Voy a leer versículo 23 también para que podamos entenderlo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira el orden. Antes de presentar su ofrenda es ir y reconcíliate. Dios pone un alto valor a las relaciones. Las relaciones son tan importantes y Él quiere que tengamos relaciones buenas. Nosotros hemos sido dado el ministerio de reconciliación, la idea de ver a personas reconciliadas con Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a estar reconciliados con nuestros hermanos? Entonces, la falta de perdón es otro. Otro importante es la humildad. Y nosotros no declaramos, no mandamos, no estamos diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer. Necesitamos ir delante de Él con humildad. 1 Pedro, capítulo 5, y voy a leer versículos 6 y 7, porque nosotros necesitamos con humildad ir delante de Dios. Y yo sé que Dios es nuestro Padre, pero necesitamos ver todo con equilibrio. Dios es nuestro Padre que nos ama y también es el creador del universo, que hace su voluntad y Él hace lo que Él desea. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra actitud delante de Él. 1 Pedro 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces es cierto que Él nos ama. Es cierto que Él invita a nosotros a acercarnos a Él, pero la forma es muy importante también. Necesitamos ir delante de Él en humildad. No podemos ignorar la batalla espiritual. En Efesios capítulo 6 habla de la batalla espiritual en que estamos y que alrededor de nosotros, yo sé que nosotros no pensamos en eso mucho, pero la palabra dice en un servicio de adoración así, hay ángeles presentes. Y no podemos verlos, pero están. Hay ángeles presentes. Y pues lo que dice en 1 Corintios. Y la Biblia no explica todo sobre ángeles, y yo no sé todo sobre ángeles y los dominios y todo eso. Pero sí se existen. Y sí hay una batalla espiritual. Y la persona que ignora de esa batalla espiritual empieza a actuar solo como somos carne y sangre. Porque lo que dice la palabra de Dios es nuestra lucha no es con carne y sangre. Esta persona que está molestándome, mi problema es en el lugar, la región espiritual. Y necesito orar por esta persona. Necesito orar por mi actitud y mi amor. Entonces es la idea de la batalla espiritual. Bueno, no voy a leer todo el pasaje, solo el último versículo de Efesios 2:18. Dice, ese no es. Estoy en Efesios capítulo 6.
Es siempre mejor estar en el capítulo correcto. Entonces, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. Y esa es la palabra operativa que une todo lo que va antes en este pasaje. ¿Cómo va a operar todas las partes de este armadura que Dios ha dado? El secreto está en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la oración es lo que une todo eso. Solo uno más, pecado no confesado. Y nosotros no podemos pensar que vamos a vivir en el pecado, el Señor va a contestar nuestras oraciones. Santiago capítulo 5 y versículo 16. El último. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que nosotros sí necesitamos ser una iglesia de oración. Necesitamos ser una iglesia que cree en la oración. Yo escuché esta semana que la iglesia en la China tiene 5 pilares sobre los cuales ellos están fundamentados. 2 de ellos tienen que ver con la oración. Uno es que creen mucho en la oración, porque creen en un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios de batalla, un Dios que es el Dios de los ejércitos celestiales. Él puede contestar nuestras oraciones. El segundo es esperar milagros. Yo creo nosotros, y yo veo eso como esperar resultados. Esperar que Dios va a obrar. Dios va a contestar nuestras oraciones. Hemos visto la respuesta de nuestras oraciones. A veces Dios no responde a nuestras oraciones como nosotros pensamos. Está bien. Tenemos que entender que es según la voluntad de Él. No siempre vamos a recibir todo lo que nosotros creemos que deberíamos recibir. Pero eso no cambia que podemos seguir orando y pidiendo al Señor y tocando y pidiendo que Él va a hacer su obra en nosotros. Y yo sí creo que Dios quiere que seamos personas que oren. Espero que nosotros podamos entender un poco más en cuanto a la oración. No puedes hacer más antes de orar, pero después de orar puede ser mucho. Entonces hay que orar y luego actuar.